La predicación que me dio el Señor se llama Elegidos por Dios. Estamos elegidos por Dios. Y yo te quiero explicar que a veces tenemos muchas preguntas. Yo también fui joven, ya tengo algunos años más, pero todavía nos sentimos mientras no te duelen ahí las rodillas y ay, la espalda. Y digo, bueno, Señor, todavía puedo ahí hincarme y alabar a Dios. Todavía estamos dentro de. Pero en la etapa de la juventud nos preguntamos muchas cosas. Yo, así como tú, estaba en la iglesia y a veces lamentablemente también fui inconstante. Yo nací en familia cristiana y desde niño vi cosas sorprendentes que el Señor hizo, milagros, campañas evangelísticas. A mi papá le invitaba mucho a predicar. Y luego llegó la etapa de la preparatoria y la carrera y me alejé del Señor. Y creo que fue la peor decisión en mi vida porque es una etapa muy complicada y si te alejas de Dios, el enemigo te pega con todo. Pasaban en mi mente pensamientos hasta incluso de cómo acabar con mi vida. Decía, ¿qué propósito tiene? O sea, ¿qué sigue? Uno estudia, se casa tal vez, ¿y qué sigue? Sentía que la vida era muy vana. Y tal vez todos ustedes tienen preguntas de ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué plan tiene Dios? ¿Por qué estoy aquí? ¿Alguien me invitó? O bueno, mis papás son cristianos, o incluso también direcciones que necesitamos de decir qué carrera voy a estudiar, o estoy estudiando la carrera correcta, con quién me voy a casar. Señor, son tantas cosas, son tan complicadas y uno a veces se asombra y se sorprende de gente que toma malas decisiones y cómo lleva consecuencias, ¿verdad? Todo porque no anduvieron los caminos de Dios y se alejaron de Él. Y te voy a dar varios puntos. Lo más importante para que tú comprendas cuál es tu propósito, de qué se trata, por qué Dios te creó, por qué estás aquí, por qué también has pasado cosas difíciles, pero por qué has estado aquí. El punto número uno es saber que Dios nos elige, Dios te elige. Eso es lo primero. Y quiero que vayamos a Juan 15:16. Si alguien lo puede encontrar y leer fuerte y claro. Juan 15:16. Amén. Amén. ¿Ahí lo tiene? ¿Puede? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Ahí el Señor Jesús, Él mismo se está mostrando de que nosotros no lo elegimos, Él dio el paso. Dice la Biblia también que nosotros siendo pecadores, Él nos amó primero, Él dando su vida, ¿verdad? Y el Padre Celestial enviando a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, obran varias cosas cuando eres elegido por Dios. Obviamente Dios siempre te está llamando, te está buscando, pero también Dios nos da un libre albedrío para nosotros responder y decir, sí Señor, sé que te necesito. Pero encima de todo eso, Dios conoce el futuro. Dice por ahí en otros versículos de la Biblia que Dios nos predestinó. Es una característica que el diablo no tiene. Si algún brujo o alguien te dice, Dios me mostró todo tu futuro y ve, andamos paseando por la ciudad, Cristi y yo, y dice, qué curioso que en Monterrey en cada poste ves una promoción del tarot y que ven y encuentran tu futuro. Y entonces empezamos a orar y dije, reprendemos todo esoterismo, todos esos falsos caminos a la gente que debe encontrar algo. Pero ahí ves la ciudad cómo está pensando y está preocupada qué es el día de mañana, ¿no? Que andan buscando lugares que no son buenos. O sea, si la gente se mete en esos lugares, el diablo les va a cobrar factura, se van luego a endemoniar, luego van a llevar maldición a su casa. Entonces la gente quiere saber qué va a pasar. Y Dios, sabiendo el futuro, Él nos eligió. Él sabía, Él sabe cuándo tú lo ibas a recibir como Señor y Salvador. Increíble y sorprendente que digas, ¿cómo es posible? Porque dice la Biblia que Él es el yo soy. Cuando se le reveló a Moisés, le dijo, dime tu nombre, ¿cómo te llamas para ir a Israel y que me crea? Y él dijo, yo soy. Y se sacó de onda a Moisés, bueno, ¿y qué más? Yo soy. Yo soy en el pasado, soy ahorita, soy en el futuro, soy el mismo que Dios vio la película de toda la vida de Abraham y conoce la película de toda nuestra vida. Y sabe qué día le íbamos a fallar, sabe cuándo nos íbamos a arrepentir. Entonces Dios te elige. En Efesios 1 del 3 al 6, vamos allá también. Efesios 1 del 3 al 6. Dice, Efesios 1 del 3 al 6, dice, bendiciones espirituales en Cristo. Efesios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, ahí está diciendo, nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí viene todo un paquete, todo un combo, por tú con la hamburguesa y papas y todo de las bendiciones de Dios. Te predestinó. Antes de que el mundo se creara, ella estaba pensando en Sandra, en Juan, en Pepe, en todos, en Carlos, en Cristian, todo. Yo, en un año 2023, lo iba a llevar a una iglesia y iba a tratar con él. En un año 2024 lo iba a traer a hablar con él. Entonces es increíble cuando vemos la omnisciencia de Dios y dice, Él nos escogió y en Él fue para que en Él fuésemos santos y sin mancha, en amor, habiéndonos predestinado para ser hechos hijos de Él. Vamos a Hechos 9, 11, 16. Hechos 9, 11, 16. Dios nos escoge y no nos podemos ganar el cielo. Hay gente que ahí ignorantemente dice, es tan bueno que ya tiene el cielo ganado. Es falso. Necesitamos solamente un ser humano, pudo ser tan bueno que nunca pecó, que fue Jesús, y es a través de su sangre que podemos recibir el perdón de pecados. Hechos 9, 11 al 16 dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí el Señor, sabemos, es un personaje muy famoso en la Biblia, Pablo de Tarso, Saulo, luego Pablo de Tarso, era un asesino, era de lo peor, era un sicario de lo peor, de los Zetas o del cártel del Golfo que te imagines, e incluso perseguía a la iglesia y le daban cartas para, vamos a ir a apresar a los de Torre Fuerte, vamos a ir a apresar, y o sea, no era nadie bueno. Sabía la Biblia, tenía religión, había sido presentado y preparado por Gamaliel, uno de los eruditos de la Torá y del Antiguo Testamento, pero tenía religión sin espíritu, tenía religión sin Cristo, tenía religión y la religión mata, la religión te juzga, la religión te va a decir, le fallaste a Dios, ya, aléjate del cristianismo, no es para ti, vente al chupe, vete a la fiesta, mira, vete con esta chava, está guapa y mira, y le dice a todos que sí, y el mundo te va a estar diciendo eso, te va a querer estar coqueteando. Y luego alguien con un espíritu religioso te puede decir, ves, le fallaste, ya, tira la toalla, deja el cristianismo y vuélvete con nosotros. El religioso, la religiosidad va a ver tu error y no te va a ver perfecto y perfeccionado como Dios lo quiere hacer, pero Cristo, el Evangelio te va a decir, yo te restauro y ven y no peques más y esfuérzate y sé valiente, y el Señor siempre te va a dar esa oportunidad. Entonces Dios nos elige, Él sabe el futuro, como les digo, y escogió a un hombre como Saulo, que era de lo peor, y el mismo Ananías se sorprende y dice, Señor, ese hombre es el peorcito de la ciudad, en serio, Señor, ¿quieres que ore por él? Que lo bendiga y que reciba la vista y que reciba el Espíritu Santo. Y dice, Señor, ven, porque yo lo escogí y le voy a mostrar qué tanto me va a amar y qué tanto va a sufrir por mí. Entonces así el Señor, y cuando tú también veas a alguien, no lo juzgues. A veces pasamos por la calle y vemos en una esquina hay prostitutas o hay drogadictos y tú sueltas la palabra de Dios, Señor, rescátalas, porque están ahí, tal vez alguien abusó de ellas, un padrastro o alguien las golpeó y las abandonó, y ahí están, Señor, rescátalas. A veces juzgamos y nos alejamos de que yo me siento muy santo y así como ellas o como ellos, también nosotros, porque no hay pecado pequeño, no hay pecado más limpio que otro, el pecado nos aleja de Dios. Entonces primero, Dios nos elige, hay que saber que Dios nos elige para saber qué plan tiene, hacia dónde vamos. Y número dos, venimos a ser hijos de Dios cuando Dios nos elige. Pónganle ahí, número dos, venimos a ser hijos de Dios. El Señor nos elige y nos arrepentimos y sabemos ese famoso versículo, Juan 1:12 dice, todos los que le conocieron tienen ahora la potestad, la gracia, la bendición de ser llamados hijos de Dios, Juan 1:12. Y mira, cuando Dios te elige y cuando tú respondes a eso y vienes a ser hijo de Dios, ahí cambia toda tu historia para siempre, incluso para tu descendencia, porque ahí es cuando tú ya sales de ser una simple creación
de escuchar el llamado, decir, creo que mi mamá no deja de hablar por mí, mi papá no deja por mí, mi amigo de la escuela cada vez me invita, y creo que Dios allá anda. Abro algo en el celular y me sale un versículo de Dios, ya me trae, estás como siendo elegido. Pero si tú respondes y te arrepientes de tus pecados y recibes a Jesús, vienes a ser hijo de Dios, y ahí es donde cambia todo el asunto, porque dejas de ser posesión del diablo y vienes a ser posesión de Jesús, vienes a ser propiedad de Él. Y fíjate, no lo vamos a leer todo por tiempo, pero acuérdate cómo el diablo, Satanás, tienta a Jesús, y dos de las tres cosas que lo tientan es en su identidad de hijo. Primero le dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en panes. Si eres hijo de Dios, tírate de lo más alto del templo, porque escrito está en el Salmo 91, a sus ángeles va a enviar a que te guarden en todos sus caminos. Entonces el diablo se sabe la palabra, y el diablo te puede decir, mira, pues dice en la Biblia que Dios es Dios de gracia y que nos ama, entonces date una concesión, inyéctate esta sustancia, haz lo otro, ponte a ver ese programa que Dios te ama. Y no, esa verdad bíblica mezclada con mentira se viene a convertir en mentira. Es como el diablo engañó a Adán y Eva. La palabra de Dios es pura y no puede ser adulterada, y no puede ser cambiada, y no puede darte concesiones. Entonces el diablo ataca 3 veces a Jesús. Fíjate qué tan importante es que estemos bien fuertes en nuestra identidad de hijos, porque es lo primero que el diablo atacó. Jesús vino a la tierra y todo lo que hizo, lo hizo en su humanidad. Él es Dios, nunca dejó de ser Dios al estar aquí en la tierra. Pero si Él hiciera todo el milagro, si Él hubiera reprendido al diablo, si Él hubiera hecho todo desde su deidad, qué fácil sería, porque incluso le dijo a Herodes, yo puedo casi tronar los dedos y vienen legiones de ángeles y me rescatan. Dice, tengo todo el poder de mi Padre que está en el cielo, pero sin embargo voy a pasar por aquí. Y cada milagro él oraba y decía, Señor, hágase tu voluntad. Y tuvo que ayunar 40 días y 40 noches en el desierto para empezar su ministerio. Entonces el diablo siempre te va a estar atacando y tirando en tu identidad de hijo de Dios. Te va a decir, pues ese pecado tal vez te alejó de Dios. Mira, tú eres de lo peor, mira el otro, mira. Somos justificados por Cristo, sí. La justificación pasa una vez, nos arrepentimos, pero luego estamos en un proceso de santificación. La santificación es constante y todos batallamos. Señor, perdóname, dije una mala palabra. Señor, tuve un mal pensamiento de mi jefe en el trabajo. Ese maestro de la universidad me hace la vida difícil y ya los sueños me pego entre ceja y ceja y Señor bendito. Cada que lo veo no me sale el amor al prójimo, me enojo el verlo y le deseo hasta lo peor. Y ahí va a estar el enemigo intentándote con tu carne y el mismo enemigo metiéndote eso. Y tenemos que contrarrestarlo con la santidad, con el de leer la Biblia, con orar. Entonces vamos avanzando. Y no te sientas triste cuando a veces das un paso en falso. Lo malo es que no permanezcas y que te vayas. Mira, gloria a Dios porque tú estás aquí. ¿Cuántos jóvenes no están aquí y ya murieron a sus 14, 15, 17 años por andar en pandillas, por andar en una sobredosis de droga, porque se metieron alcohol la noche anterior y ya no amanecieron? Y dices, gloria a Dios que yo estoy aquí. Gracias a Dios que me estoy cuidando, me quiero casar con alguien bien, quiero acabar una carrera, quiero ver qué tiene el Señor de propósito para mí. Entonces, cuida mucho tu identidad. Estamos viendo qué planes hace Dios con nosotros y a qué nos ha llamado. El primero, que Dios te elige. Es algo que Él nos ha elegido. Y nosotros no sabemos y no podemos juzgar. Señor, tal vez aquel no, porque vemos el ejemplo de Saulo y de tantas personas. Entonces, cuando Dios ponga carne en tu corazón, ora por esa persona. Señor, mi compañero de la escuela, es el peorcito del salón, Señor, el más mal hablado, el más obsceno y todo. Oro por él en mi casa. Tócalo. Tal vez en un futuro va a llegar a ser un pastor y todos van a sorprender, o va a ser un evangelista. No lo sé, porque es la Biblia, de lo más vil y despreciado el Señor nos ha tocado. Yo era un total temeroso en la universidad, me daba miedo hablar en público, me ponía todos colores, y cada que íbamos a exponer en equipo yo decía, Señor, que no me hagan hablar, que no me hagan hablar, me escondía. Y cuando el Señor me empezó a hablar, a predicar, evangelismo y todo, y me daban palabras, decía, ¿cómo, Señor? Si me trabo, me quedo todo, me fixeo, todo, las manos congeladas. Y ve, gloria a Dios, en Monterrey muchas cosas he ido a predicar desde mi juventud y ahorita en otras naciones. Y es el Señor el que te equipa y te prepara. Número 3, vamos a ver otra cosa característica. Es vamos conociendo a Dios. Y este es la médula espinal de este mensaje, el corazón de este mensaje. Es que
Cuando Dios te elige, cuando vienes a ser hijo de Dios, lo que sigue es que vas conociendo a Dios. Y ahí es ahora sí que la distinción de muchos cristianos, muchos jóvenes o muchos adultos. Mientras tú más conozcas a Dios, más tu vida va a ser bendecida y vas a vivir en lo sobrenatural y en el poder de Dios, porque te vas a dar cuenta de quién es Dios y lo que es Él capaz de hacer en tu vida y a través de tu vida. Y hay muchas personas que ignoran todo eso porque no conocen a Dios. Dice Juan 17:3, búsquenlo por ahí, que esto lo voy a leer. Juan 17:3. Juan 17:3, ahorita mientras lo busquen y se lo leo. Y es como cuando Dios ahora viene a ser Padre tuyo, viene a ser tu Dios, y obviamente tienes que conocerlo. ¿Cómo es mi papá? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es mi Señor Jesús? ¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿Qué puede hacer en mí? ¿Puedo orar por un enfermo y Dios lo va a sanar a distancia? Mis oraciones las puede escuchar Dios. No tengo que seguir un patrón, solamente orar el Padre Nuestro, solamente orar esto. No, Dios quiere escuchar tu corazón y con sinceridad. De hecho, las oraciones que conmueven a Dios son las oraciones más sinceras. Yo a veces vengo del trabajo, voy en el camión, voy en el carro y voy a ir orando con el Señor en el carro, en el camión, cuando están ahí con toda la música del mundo, en las buses, en los camiones, yo no voy orando, Señor, ayúdame. Esto, ayúdame, tuve un día difícil, o bendice a esta persona, mira aquella, me acuerdo de aquel familiar, ayúdame. Y son oraciones que no tienes que estar precisamente en un templo y ceremonioso y decir, oh, Padre Santo, mira. En realidad eso tiende a ser religión y religiosidad. Dios quiere algo sincero, que tú le platiques, le digas, Señor, tuve el día más difícil de mi vida en la universidad este día o en la preparatoria, ayúdame, Señor. Ayúdame, estoy batallando en la carne, me está coqueteando cierta muchacha, o en el caso de las muchachas, cierto muchacho, y yo quisiera ir a esa fiesta y todo, pero sé que es quién sabe dónde, sé que no son buenas personas. Ayúdame, Señor, ayúdame a rodearme de personas que me bendigan. Entonces Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Fíjate lo que dice, todo lo que engloba ahí, Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 10:27 dice, mis ovejas, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Jesús es tu buen pastor, claro, ha puesto pastores en las iglesias, líderes, pero encima de todos ellos dice la Biblia que hay un príncipe de los pastores, que es Jesús, al cual le va a dar cuenta el pastor Neto y todos los líderes y todos los que tengamos gente a nuestro cargo, los líderes de jóvenes también. Y él a fin de cuentas viene siendo el pastor de todos, es el pastor de ellos, el pastor mío, el pastor del más antiguo aquí en el Evangelio. Y él te ama y quiere que escuches su voz y guiarte. Las ovejitas dicen que reconocen la voz de sus pastores allá en los rebaños, en los campos, y no escuchan la voz de otras personas. Es bien curioso porque el Señor hace esa simbología o ese paralelismo para comprender, ¿verdad? Como hay muchas parábolas que hablan de rebaños y todo, porque tienen esa cosa. Las ovejitas dicen que a veces pueden ser torpes, se tropiezan, se meten en donde no les conviene, se los puede comer un lobo, se pueden caer al precipicio. Pero cuando escuchan la voz del pastor y les dice, es por acá, es por acá, la ovejita se acerca ya y camina hacia donde está su buen pastor. Y muchas veces estamos nosotros, ¿no? Por cabezones, por testarudos. No, Señor, es que tal vez me conviene hacer esto. No, Señor, yo quiero hacer esto. Es que aquella amistad, pues es medio así, pero o tal muchacho o tal muchacha, pues es totalmente ateo, pero yo lo voy a convertir, Señor, se va a convertir. Y ahí andas en esa relación. Y acuérdate que los convierte el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí hay muchachos que dicen, es que yo tengo el ministerio evangelista, entonces quiero convertir a la pareja que tenga. Intenta siempre andar en yugo correcto, ¿verdad? Invítalo aquí, todo, ya si no quieres, si no, bueno, pues no era plan de Dios, porque el que se enamore de Cristo primero, antes que ti, y así te va a bendecir, y tú también, así la vas a respetar y a valorar. Entonces, si conocemos a Dios, empezamos a vivir en una forma bien tremenda. Yo te puedo dar mi testimonio de la elegía del Señor. Me acerqué en la preparatoria y carrera, y yo dije, yo quiero conocer a Dios, no quedarme solamente con el mensaje del sábado o del domingo. Yo quiero abrir mi Biblia y leerla totalmente, de Génesis hasta Apocalipsis. Y Dios me empezó a dar un hambre. Mientras tú lees más Biblia, Dios te va a dar más hambre y hambre en la Biblia. Y yo llegaba del trabajo, mis primeros trabajos saliendo de la carrera, y llegaba, y en esa época pues estaba soltero, no tenía novia, y empecé a leer Biblia, y
empecé a comprender, y créemelo, empecé a leer Génesis, Éxodo, Levítico, y empecé a ver el corazón de Dios, que siempre buscando lo mejor para su pueblo, en aquel entonces el pueblo de Israel, y ahora en el Nuevo Testamento, y cómo el pueblo le fallaba, y lo traicionaba, y se iba con los baales, y se iba con los ídolos, y luego Dios les dolía, y Dios les advertía: hey, no lo hagan, no les conviene, les va a hacer mal, les enviaba profetas, y luego Dios los volvía a levantar. Y créanme, yo tuve noches ahí llorando, decía: ahora estoy comprendiendo cómo es Dios, porque yo también tenía un concepto de decir: el pueblo de Israel se porte como se porte, Dios siempre los premia. Y no, dice Dios en la Biblia: el alma que pecare esa morirá. O sea, si sean el pueblo elegido de Dios, y el que mata a alguien cruelmente, Dios lo va a juzgar. Y me empecé a dar cuenta cómo es Dios, cómo nos ama y cómo le duele. Y en tantas partes Él también le dice a Israel que es como su esposa. En el Nuevo Testamento le habla a la iglesia que es como su esposa. Y a veces hubo llamados difíciles que le hizo pasar a algunos profetas, y que vivieron el engaño, el adulterio, los engañaron a sus esposas. Y Dios le dijo a ese profeta: ahora profetiza acerca de Israel. Porque lo que tú estás sintiendo en tu corazón cuando alguien te traiciona y te engaña, alguien el más cercano, el que tú crees que es la persona que más te va a cuidar y guardar, y te engañó y se hizo trizas tu corazón, ahora yo quiero que profetices y le hables a Israel y le digas: ¿cómo me siento yo como su Dios que me dieron la espalda? Y yo dije: wow, un montón de cosas que a veces no da tiempo en un sábado, un domingo. Lee tu Biblia y también asiste siempre, porque algo nuevo, una nueva revelación te va a dar Dios. Y ahí tú vas a empezar a conocer a Dios y comprender cuál es el corazón de Dios. Yo creo que no puede haber algo como un cristiano que no lee su Biblia. Es como decir: hey, están las cartas de amor de tu Padre que está en los cielos. Ahí está el plan de Dios para ti. Decir: yo voy a hacer esto, esfuérzate y sé valiente, mira, ve por aquí, mira, hijo, yo voy a abrir manantiales en el desierto, te voy a hacer, y muchas palabras que el Señor nos hace. Y a veces estamos ahí asustados viendo las noticias en lugar de buscar la palabra de Dios. Vamos a 1 de Juan 4, de 3 al 6. 1 de Juan 4, de 3 al 6. Entonces estamos viendo: Dios te elige, venimos a ser hijos de Dios. Es algo súper importante que tengas esa identidad de hijo y que tú veas que tu Padre te defiende y que te ama. Y número 3, vamos conociendo a Dios. Vamos conociendo a Dios. Y ahí está el meollo del asunto, lo interesante, porque tú te vas dando cuenta quién es Él. 1 de Juan 4, 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Varias cosas importantes ahí a obtener. Mayor es el que está en nosotros. Somos de Dios y tenemos el espíritu de verdad y los hemos vencido. Ahí yo creo que está una receta que te puede servir para guianza en tu vida. Decir: Señor, me equivocaré, tomaré una mala decisión. Si tú consultas a Dios, si tú estás en comunión con Dios, Dios siempre te va a advertir y te va a decir para dónde, por dónde, qué hacer y qué no. Y los del mundo, dice aquí, los hemos vencido. O sea, el mundo está enojado, el diablo está enojado con los cristianos, siempre te van a tirar, te van a decir que eres el aleluya, ay, que la santurrona del salón, y que que lo otro, te van a hacer un montón de cosas. Porque somos que no somos inclusivos también, las nuevas modas ahí y aplauden cuando alguien que dicen que sale del closet y le aplauden, y cuando tú dices: bueno, yo quiero también la misma inclusión, yo soy cristiano, y te ven así como bicho raro. ¿Por qué no le gusta al diablo eso? El diablo quiere poner de moda lo que es el pecado y glorificarlo y hacer que la gente vaya y caiga en manada completa ahí al precipicio. Pero cuando alguien dice: si vamos a tener el mismo derecho, como decía Benito Juárez, el principio del derecho ajeno es la paz. Si tú le das oportunidad de expresarse al otro, damos la oportunidad de expresarme. Y yo quiero expresar mi fe, es mi forma de pensar. Eso sería ser totalmente equilibrado, decir: bueno, tú en tus asuntos, que al final de cuentas la Biblia dice que te va a llevar a perfección y a pecado, pero yo quiero expresar mi fe. Y las escuelas no dejan, están cerrando en Estados Unidos y están corriendo a
maestros y alumnos que confiesan su fe cristiana en las universidades. Y lamentablemente pueda venir eso a México y hay que reprender eso en el nombre de Jesús. Entonces, somos de Dios, tenemos el espíritu de verdad y les hemos vencido. Y todo aquello que no es de Dios es un espíritu de anticristo, es un espíritu engañador. Ten cuidado, congrégate siempre en iglesias como este tipo de sana doctrina. Ten cuidado que por ahí incluso amiguitos o amiguitas cristianas que te digan, bueno, pues yo soy cristiano, pero mira, yo leo el horóscopo, mira, yo soy cristiano y yo acepto a todo lo que sea gay, LGTB, no sé qué, porque Dios es amor, Dios es inclusivo. Entonces es un espíritu de anticristo, está en un espíritu de error. Y como dice la Biblia aquí, nosotros estamos en un espíritu de verdad y es mayor el que está en nosotros, es mayor. O sea, nosotros ya tenemos, a veces nos debería dar como lástima, es decir, no es un confrontamiento y de enojarte, sino decir, me da lástima su condición porque están en una ignorancia y no saben que eso les lleva al pecado. Y a veces es más sabio no entrar ahí en pleito, no, que tú, que esto, o agarrarlos a bibliazos, sino decir, no respeto tu opinión, está mal, pero es tu opinión. Pero lo que dice Dios y lo que dice la Biblia es inmutable, y lo que yo he vivido y lo que es el Evangelio, te puedo decir que es más real que cualquier nueva cosa que han inventado el día de hoy. Entonces, los del mundo se equivocan, los del mundo no conocen, los del mundo te van a juzgar. Pero mientras tú vayas conociendo más y más a Dios, vas a sentir más el corazón de Dios en ti. Y continuando con lo que te decía al respecto de mi vida, empecé a leer la Biblia, me empezó a dar más hambre de orar, recibir el bautismo del Espíritu Santo. Me tardé como 3 años desde que me reconcilié con Dios a recibirlo. Y yo decía, ¿qué es? ¿Cómo se recibe? No lo entiendo. Y Dios me lo dio en una velada de oración, en una iglesia, ahí a las 3 de la mañana. Estaban orando por muchas cosas y ¡pum! Cayó el Espíritu Santo en mí. Y empecé a experimentar esas glorias del cristianismo que Dios tiene para nosotros. Empecé a orar por enfermos, empecé a ir a hospitales en grupos de oración de mi iglesia y empecé a ver, este enfermo sanó, que él recibió a Cristo. No era mío, ¿verdad? Yo siempre decía, Dios, humíllame, tú eres el que se da los reflectores. Pero empecé a darme cuenta que mientras más iba conociendo a Dios, más iba fluyendo en las cosas poderosas y sobrenaturales de Dios. Empezaba a orar más mientras el tráfico, mientras manejaba, hacer esto, lo otro, empezar a platicar con Dios y empezaba a recibir pensamientos inspirados del Espíritu Santo. Envíale un WhatsApp a esta persona y dale este versículo. Dile que yo estoy con él, con esto, con lo otro. Bueno, Señor. Al principio decía, tal vez son lo que eran mías, pero empecé a enviarlo y yo le estaba pidiendo a Dios de rodillas que me dijera esa palabra. Y entonces dije, Dios te empieza a usar, el Espíritu Santo te empieza a hablar. Como dice la Biblia aquí, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Entonces, mi pastor de pastores, mi Señor Jesús, me estaba hablando a través del Espíritu Santo y estaba entonces yo empezando a enviar eso. Te voy a dar 3 consejos para que conozcas a Dios y 3 consejos que te van a servir para el resto de tu vida, para ti y tu descendencia. Número 1, lee Biblia y estúdiala. No nada más la leas y te quedes, ¿qué dijo? ¿Con qué se come? Que el cordero que fue inmolado. Me suena como un cabrito, que no sé qué es eso, el cordero que fue inmolado. Voy al diccionario. ¿Qué quiere decir inmolado? Sacrificado, molido fue por nuestras transgresiones. ¿Con qué versículo se conecta? Isaías 53. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga hemos sido sanados. Molido fue por nuestras transgresiones. ¿Dónde más? Entonces, eso es leer la Biblia, estudiándola y aprendiendo. ¿Qué dice la Biblia? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Dice la Biblia, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Mientras más conocemos, más estudiamos, más nos enriquecemos y más conocemos a Dios. Y compártele esas pepitas de oro, esas minitas de oro que tú descubres, compártele a tus hermanos. Mira, todavía viste este versículo de esta forma. ¡Wow! Vamos a consultarlo con nuestros líderes de jóvenes. ¿Cómo ven? Mira, hermano, nunca había visto esta revelación. Sí, yo también, o con el pastor, y nos enriquecemos entre todos. Entonces, número 1, lee la Biblia. Segundo consejo, ora mucho. Todos tus ratos libres, ratos de tiempo muerto que tienes, el enemigo está atacando. Mira, hay personas que tienen la mente dominada por el diablo, gente que está atormentada con esquizofrenias, con miedos, con fobias, porque dejaron que su mente estuviera ociosa y le empezaron a recibir pensamientos de eres lo peor, estás flaco,
flaco, o estás gorda, o esto, nadie te va a querer, eres pobre, bla, 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 o miedo a esto, miedo al otro. Entonces dejaron que se anidaran pensamientos del diablo, dardos del diablo. ¿Y qué dice en Efesios la armadura del cristiano? Dice, tenemos el escudo de la fe para detener los dardos de fuego del maligno y el casco de la salvación. Entonces ora mucho en tus ratos libres. Créeme, tu vida va a cambiar cuando llegue. Incluso cada día de escuela que vas, Señor, pongo en tus manos esto. Ayúdame a que salga bien, protege, líbrame del mal. ¿Cuántas oraciones que hayan hecho por ti tus padres o tú mismo te ha librado Dios de tanta cosa? Que te robaran un celular, que abusaran de una muchacha, o que te golpearan allá en la calle. Incluso ya subirse a un camión, andar así ya es peligroso. Eso, Señor, guárdame, protégeme. ¿Quién sabe qué lo pone de ti? Guárdame, Señor. Y Dios te guarda. A diferencia de un cristiano que va desprevenido y ¡pum! Dice la Biblia, el avisado ve el mal y huye de él, o sea, se protege. Entonces, ora mucho, vas a empezar a escuchar al Espíritu Santo, te va a guiar, te va a hablar, vas a tener una comunión impresionante. Incluso cuando a veces vamos a reuniones familiares, decir, Señor, danos paz. A veces hay familiares de gran bendición y hay otros que son un poco problemáticos, ¿verdad? Todos tenemos algún primo, prima, tío, tía que está, ay Señor, bueno, en la reunión me voy a sentar acá lejecitos porque ya sé que sentarme ahí siempre es un reto continuo y siempre me dice dimes y diretes de la gente y levanta falsos. Bueno, pon en manos de Dios incluso esa oración. Señor, ayúdame, que sea una reunión de bendición, de alegría, que esa persona ande tranquila, no ande con los guantes ahí de boxeador y levantando falsos. Y créeme, no pasan cosas. Yo a veces he orado también con la familia, Señor, que haya un momento para compartir tu palabra o compartir tu evangelio. Y Dios se va a manifestar, Dios se va a mover de una forma sorprendente. Y número 3, alábale, cántale, agradécele. Entonces lee Biblia, ora mucho y alábale. Ten un corazón de gratitud. Una vez un pastor me dijo, los milagros se encierran en una envoltura y un moño que se llama gratitud. Y muchos milagros que hizo Jesús. Tú te fijas cuando multiplica los panes y peces. Pudo haber dicho, yo soy el hijo del papá, el mero. Señor, ayúdanos. Él dijo, Padre, gracias, porque tú eres el proveedor de cielo y tierra. Gracias. Da una gratitud. Y entonces multiplica panes y peces. Tiene un corazón agradecido. Gracias, Señor, porque voy a acabar mi carrera. Gracias, Señor, porque a veces no comprendo todo, pero tú estás haciendo cosas en mi vida, me estás amoldando, me estás haciendo eso. Gracias porque me quitaste esa relación que no me convenía. A veces el Señor nos ha cortado amistades que no convenían y te duele. A veces una amistad te puede llegar a doler como un duelo. Decir, era mi cuate de toda la vida, era mi amiga, y desde que soy cristiana ya lo perdí. Y sí, y nos duele, porque nuestro corazón, Dios nos da un corazón para recibir amor y para compartir amor. Pero que tu llenura sea Dios. Muy probablemente Dios te lo quitó o te la quitó porque no te convenía. O tal vez te lo volverá a dar amigo en un futuro, cuando ya esa persona haya sido cambiada y ministrada por Dios, y ponte a orar por ella, ¿verdad? Pero a veces Dios te dice, no, corta esa actitud. Y es el Espíritu Santo guiándote. Corta esa amistad. No te reúnas allá. No es de mí, no es de mí eso. Entonces, el Señor te va a ir guiando y tú ten un corazón agradecido. Número 4, vas a ir obteniendo unción. Vas a ir obteniendo unción a medida que tú vas conociendo a Dios. Vas a empezar a recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios inspirada. Te va a brincar un versículo de la Biblia. Vas a decir, con este versículo Dios me lo ha dado para que mi papá deje el alcohol. Dios me lo está dando para que mi primo deje de hacer eso. Y el Señor te va a dar las armas exactas y espirituales, porque vas a estar llenándote de unción. Les voy a leer, vayan a Salmo 52, 7 y 8. ¿Quién lo tiene que lo pueda leer primero? Vamos a dar un premio al final. Un chocolate, ¿verdad? Salmo 52, 7 y 8. Dice, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Amén. Son dos versículos que estás viendo la noche y el día. Lo oscuro y el valle de sombra de muerte de alguien que dice, yo no quiero a Dios, confío en mi fortaleza, confío en mi dinero, confío en que estudie en la mejor universidad de Monterrey, confío que esto, confío que el otro, confío que soy joven, que soy muy guapo, que yo todo me lo sé y todo.
Y alguien que dice, yo estoy confiando en el Señor. Y fíjate cómo dice el 7. Ya que el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad, va a estar cegado, va a seguir haciendo su maldad, va a seguir lastimando gente alrededor de él. Esa persona, ese jovencito que no se acercó a Cristo el día que se case, va a ser un hombre golpeador, un hombre tal vez abusador, feo y triste de sus propios hijos, a golpes o a insultos o cosas más feas. Va a ser una persona tranza en el trabajo. O sea, fíjate todo lo que conlleva las decisiones importantes en esta etapa de tu vida. Y una persona que dice, el 8 dice, pero yo, fíjate cómo lo otro andó en su maldad, le fue mal, dice, pero yo estoy como un olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Mira, el olivo representa unción, por eso lo quise poner aquí, más tiene unción. Jesús, cuando iba a orar, muchos de sus tiempos de oración y que se lo pasó toda la noche orando, estaba rodeado a veces de olivos. En el huerto de Getsemaní era un huerto de olivos. Antes de ir a la cruz, una noche antes de ir a la cruz, está orando ahí en un huerto de olivos. Él está tipificando que su vida está siendo triturada como una aceituna, así de donde sacas el olivo, que es uno de los mejores aceites. Y literalmente dice la Biblia, él sudó sangre. Estaba ahí en la noche, estaba orando y decía, Señor, si tengo que ir a la cruz, bueno, pero si no, pasa de mí esta copa. Porque no era cualquier cosa, no era nada más que lo iban a matar y todo. Él estaba pensando en toda la humanidad. Imagínate, toda la humanidad dependía de un solo hombre. O sea, si él la regaba y se equivocaba, toda la humanidad nos íbamos a quedar sin esperanza de ser salvos. Entonces él estaba pensando, Señor, porque cada batalla, te digo, la peleó en su humanidad. Cuando estuvo en la cruz, bájate, el Hijo de Dios, a ver si es cierto. Y luego cuando él empieza a clamar, Elí, Elí, lama sabactani, que en arameo significa, Elí es la raíz de la palabra Elías. Y se burlaban de él, los que estaban ahí viendo la crucifixión, porque había una profecía que decía que Elías iba a volver antes de que viniera el Mesías. Y dijo Jesús, vino en Juan el Bautista, vino un tipo de Elías a decirle, a preparar la plataforma para Jesús. Y ellos empiezan a burlarse de él. Pero imagínate que te han golpeado toda la noche, te han dicho, profetízanos, y le ponían una bolsa, profetízanos quién te va a golpear, y le pegaban. Porque él tuvo todos los ministerios en su máxima expresión: profeta, evangelista, pastor, maestro, apóstol, y todos los dones. Es falso que alguien te diga hoy en día, yo tengo todos los ministerios de todos los dones. Ni que fueras Dios, ¿no? Puedes operar de repente en uno y otro, tienes algunos latentes, pero todos a su máximo los tenía Jesús. Insultarlo de esa forma, claro, te duele en tu carne. ¿Quién te va a golpear? Tu papá es Dios, a ver si es cierto, bájate. Y el Señor lo pasó ahí, como esa aceituna fue triturada y salió el aceite. Y como este salmo dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Mira, a todos nos pasan cosas difíciles. A veces tenemos hogares disfuncionales. Yo te puedo decir, gloria a Dios que mi papá está aquí. En mi época de universitario nos habíamos alejado de Dios y la casa era un caos, no había paz. Gritos por aquí, gritos por allá. ¿Sabes lo que yo hacía? Prefería quedarme en la biblioteca de la universidad hasta que se hiciera de noche y decir, ya que se hizo de noche voy a ir a mi casa, ya nomás para llegar y dormir. A veces así. A veces uno en su propia casa dice, no tengo paz. Ay, Señor, está feo estar en una casa así. Pero gloria a Dios que nos fue cambiando a uno, al otro, y sané todos los rencores que tenía contra mi papá. Y yo le digo, tú eres uno de mis grandes amigos que Dios me ha dado. Ya mi mamá partió con la presencia de Dios hace casi 13 años y era una gran amiga mía. Le digo, y ahora me ha dado un gran amigo que siempre estuvo ahí apoyándome con errores y todo. Y así son a veces nuestros papás, tienen errores, tienen aciertos. Pero como dice aquí, como olivo verde, o sea, estamos aquí y Dios sabe las batallas que estás librando. Dios sabe lo que te duele. Dios sabe lo que anhelas y no tienes. Pero todo enfócalo al Señor y decir, Señor, mira, hay muchachos que, no tengo el iPhone nuevo, y están llorando. Cuando el Señor te empieza a mostrar lo que en realidad vale la pena, es decir, en realidad no me importa un celular, me importa mi vida contigo.
¿cómo conozco a mi Dios? ¿Cómo puedo reflejar a Cristo? ¿Cómo puedo ser un mejor cristiano? Y al tener unción y al ir conociendo a Dios, te hace convertir en un joven verdadero de cristianismo. Cuando cada mensaje que te predican, tú puedes estar aquí, sí, y levanto mis manos o me hinco, pero si tú no te esfuerzas en conocer a Dios, entre semana vas a caer en pornografía otra vez. Entre semana vas a caer en maldecir a alguien más. Entre semana vas a volver a caer en ofender a tus padres. En la semana vas a caer en tu novia a pedirle, hey, nos damos una costón, ¿o qué? O sea, hay jóvenes así en iglesias que están viviendo una ambigüedad, que están queriendo, que están tibios, y Dios da una palabra fuerte para los tibios en Apocalipsis y se los voy a vomitar de mi boca. Es como uno dice, estoy leyendo la Biblia, lo estoy conociendo y sé que Dios es amor, hermosísimo y me ama, pero también es Dios, es santidad y es justicia. Esa parte yo no la conocía. O sea, si Dios viniera ahorita en el rapto de la iglesia y me acaba de dar un acostón con mi novia, o sea, me voy a quedar. ¿What? O si se me va la vida por meterme una sustancia, es cuando empiezas tú a dimensionar y decir, ahora conozco a Dios. Y por eso Pablo decía, cuida tu salvación con temor y temblor. Mírala, conócelo. Y te vas a dar cuenta del por qué el Señor te dice, no codicies lo ajeno, honra a tu padre y a tu madre, cuida eso. Entonces dices, no es una imposición, porque muchos jóvenes no están aquí porque dicen, es que los cristianos son puras listas de no fumen, no esto, no. Pero el Señor lo está haciendo por nuestro bien. Claro, la carne te va a decir, métele esto, métele lo otro, mira, date un viajezón y da esto. Pero Dios sabe que eso va a hacer que tu vida se pierda y también tu cuerpo se enferme. Y Dios lo hace por nuestra protección. Cuando llegues a estar casado y ese versículo, ese mandamiento que dice, no codicies la mujer de tu prójimo, te vas a dar cuenta lo feo que es de esas personas que van lastimando el corazón de sus hijos y de sus esposas porque las engañaron. Y hay hijos sin padres. Oye, vamos a tu papá, como no, pues ya ese es el tercero que tiene mi mamá y no lo puedo decir papá. Lastimas a la gente alrededor. Y para que también el Señor te use de una forma tremenda y puedas fluir y tengas esa unción, primero tenemos que ser sanados nosotros. Si eres una manzana enferma, vas a enfermar a las demás. Si eres una fruta bien, que no está podrida, vas a bendecir a los demás. Mira, a veces yo tengo un llamado profético y me hago mucha profecía, pero si yo nomás, si yo he orado, si yo ando enojado, si acaso me peleé con Cristo y voy a dar una palabra como la que ya se la doy, ya no llores, el Señor está contigo, ya. O sea que chavo, tú que sabes todo lo que me está pasando en la vida. Y tal vez el Señor le quería decir, no llores, yo estoy contigo, hijo, mira al otro. Y yo corté la bendición por mi actitud de que ando enojado y no ando en consagración con Dios y lejos de ser de bendición, le das el tiro de gracia al hermano y pum, lo machucas más. Oye, mira, yo sé que tú eres cristiana y bueno, me quiero acercar a ti, dame un consejo. Y cuando nosotros andamos ensimismados, con egoísmo, cuando no somos esa fruta perfeccionada o esa vasija perfeccionada, es decir, sí, tú eres la misma de siempre, andas de chavo a chavo, por eso te vas y ya. Tal vez es la oportunidad de que tú le predicaras a Cristo. Tal vez ese chavo ya no va a tener otra oportunidad en su vida. Acuérdense de lo que me pasó hace varios años a la Devani, que andaba de fiesta en fiesta y un chorro de versiones que salieron ahí. ¿Cuántas muchachitas ya no regresan? Se estrellaron ahí alcoholizados, se volcó el carro o se los raptó alguna célula ahí de narcos por andar en quintas, alejado de todo ahí a altas horas de la noche. Y tal vez tú fuiste el instrumento de Dios que le ibas a decir, no vayas. Mira, yo sé que has metido la pata una y otra vez, pero amiga, Dios te puede ayudar con esa tentación de la carne. Ahí anda dando su testimonio Yuri, que fue una cantante famosa en los 80s y 90s, y ella dice que tenía una adicción a los hombres. Dice, pues era guapa, dinero, tenía los hombres que quisieran en el momento, así, nos veía él. Dice, pero no te llenaba el corazón.
me daba cuenta que iba lastimando gente y se metió con hombres casados y de todo. Y Dios la transformó y la cambió. Entonces, los consejos: Dios te elige. ¿Somos especiales? Sí, pero no es para creer, no decir, pues gracias Señor, porque me elegiste, estoy aquí sentado y no estoy allá muerto o volcado por el alcoholizado. Número 2, venimos a ser hijos de Dios, y eso es de lo más importante en tu identidad como hijo, que tienes un Padre que te defiende y que te ama, y siempre te va a dar lo mejor y te va a ayudar. Número 3, vamos conociendo a Dios. Como les dije, Juan 17:3 es uno de los versículos importantes en esto. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y número 4, vas teniendo unción. Y número final 5, vas conociendo tu llamado a raíz de todo esto. Vas conociendo tu llamado. Dice Juan 15:4 y 8, dicen: esto es glorificado mi Padre, o esto es glorificado Dios, en que des mucho fruto. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Tal vez Dios me pudiera dar, si ahorita nos ponemos a ministrar, una dirección, algo, una confirmación que Dios porque eso sirve la palabra profética, para confirmarte, para guiarte. Pero si hay muchos llamados que Dios, y qué bueno que lo hace Dios, que no te da el final de toda la película de tu vida, porque Dios quiere que tengamos ese factor sorpresa, que lo vayamos conociendo. Mira Señor, yo en mi vida iba a pensar que me iba a ir a vivir a Nicaragua, pero Dios tenía en mi corazón: vas a ser un evangelista en las naciones. Y luego hace varios años me empezó a poner Centroamérica, y no conocía absolutamente a nadie. Y en la pandemia, por Facebook, empecé a hacer amigos por allá, y bueno, toda una historia grande de cosas que Dios hizo. Y me doy cuenta que no me equivoqué. Son decisiones difíciles: dejar tu país a un país de una menor economía. Y decir, me estoy equivocando, Señor, pero mucha oración y mucho consejo. Y Dios decía: yo estoy en esto, y ha sido de bendición. Yo tuve varias novias y lo intenté, y me dolió también. Novias cristianas, y antes de que anduviera en Cristo, noviando cristianos. No, incluso, no sigan ese ejemplo, pero anduve en Cristo y andaba con una que no era cristiana. Y yo, ay Señor, así, tal vez la convenzo y todo. Era más católica que nada, y no quiso dejar sus santos y eso. Y uno va aprendiendo, pero te va doliendo en el proceso. Y dices, tal vez no le pregunté a Dios. Y luego dije, bueno, voy a andar con esto, voy a andar con lo otro. Y te va lastimando, sí. Pero también Dios va restaurando, y ya que encontré la correcta, uno se da cuenta cómo Dios no se equivoca en nada. Y ese es el mensaje de esta noche. Tu llamado, ¿cuál puede ser? Lo vas a ir descubriendo. No todos son llamados a estar aquí en un púlpito. De hecho, creo que a veces ministras y alcanzas a más gente en tu área de trabajo donde estás. Yo conozco doctoras, enfermeras de LIMS, de LIM, que diario atienden 25 o 30 personas. Imagínate, 25 o 30 personas diario, y cuando escucha algo de una necesidad, les predica, claro, les ayuda con las cosas médicas, les receta y les da una palabra de Dios. Ya quisiéramos aquí todos los días 25, 30, 50 diferentes. ¡Wow! Imagínate a esa persona en un mes, en un año, ¿cuánto les ha predicado? Yo me acuerdo que hice una vez un cálculo ahí cuando íbamos a hospitales, en una iglesia que yo iba, y me quedé y dije, Señor, son como 600 almas al mes, al año, son, en 2 años, en 3, y empecé a hacer números que dije, solo los martes de hospitales que íbamos ahí al área de urgencias y todo. Fíjate el alcance que tienes. Dios no me ha llamado a tiempo completo aún a ser un ministro, no sé si alguna vez me llamo, pero tu llamado es ese: compartir a Dios, compartir de Dios donde quiera que estés. Y cuando llegas a ser cabeza de familia, cuando te llegas a casar, dejarles el mejor legado que les puedes dejar. Sí, que una herencia, sí que esto, el Evangelio. Dejarles el Evangelio. Mi papá y mi mamá me dejaron el Evangelio, y gracias a Dios estoy aquí. Si no hubiera traído un puente, si no hubiera dicho, ¿qué anda con esta vida?, hubiera muerto alcoholizado, hubiera dejado de regados hijos por todos lados, tal vez por enfermedades venéreas, o cosas bien gachas del mundo. Pero porque me dejaron el Evangelio, y el Espíritu Santo me decía, tú eres mío, me perteneces. Y yo era duro, porque somos duros. Y decía, a veces me invitaban amigos, Carlos, vente, o primos o primas, vamos a la reunión de jóvenes. Otro día. Y en realidad somos cobardes. No es de que seamos duros de corazón, somos cobardes. Porque sabemos que al entrar y al sentir la presencia de Dios, sabemos que nos vamos a humillar ante Él. Y vamos a decir, me vas a decir que deje mi pecado.
y tenemos una cobardía. Hombres y mujeres somos cobardes de acercarnos a Dios cuando queremos seguir en el pecado. No es de que, yo soy más duro que tú. Somos cobardes porque sabemos que Él nos va a conquistar. Y termino con esta palabra que le dijo, no me acuerdo bien si fue el profeta Jeremías, que Jeremías le responde, dice, me conquistaste, dice Jeremías, fuiste más fuerte que yo, me enamoraste. Y él se humilla, y luego reconocen como el profeta lloraba mucho él. Pero él reconoce, dice, yo quiero andar en mis fuerzas o en mi ministerio y todo. Y cuando tiene esos tiempos, que yo te digo, tiene esos tiempos con Dios, abre tu Biblia en tu casa, lee la Biblia, ora, porque vas caminando a ir a ver a un amigo orando. Y te vas a dar cuenta que vas a decir como ese profeta, me enamoraste, me conquistaste. Me di cuenta que lo mejor que existe es esa comunión entre tú y yo. Después viene todo lo demás, no te pido, pero lo mejor, Señor, eres tú. Mira, cuando estuvo la pandemia, yo me di cuenta, y muchos se dieron cuenta, que muchos amigos dejaron de hablar, muchos no se congregaban, algunos perdimos amistades que ya nunca te hablaron, pero el que siempre estuvo ahí fue Dios. Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede en el mundo? El que siempre fue fiel es Dios. Y así sea un día, cuando venga el anticristo y empiece a venir cosas feas y nos prohíban la Biblia, nos escondan Biblias, nos cancelen aplicaciones de la Biblia y nos prohíban juntarnos, el que siempre va a estar ahí es Dios. Siempre, siempre. Y es el que te va a ayudar en los momentos más difíciles de tu vida y en los mejores. Entonces, ponte de pie.